un día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, la seguridad aumenta. En Washington, D.C., la capital, en la Casa Blanca y en varios locales comerciales se instalaron barreras de protección. La capital de Estados Unidos se blinda ante eventuales protestas o disturbios tras las elecciones del 5 de noviembre. Empleados de varias tiendas tapiaron las fachadas de varios locales atornillando tablones de madera aglomerada, aunque varios continúan atendiendo al público desde pequeñas puertas. Trabajadores de la ciudad, ayudados por montacargas, también instalaron 2 filas de barreras de malla y metal frente a la Casa Blanca. Y a solo un día de esta jornada electoral, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump ofrecerán sus discursos finales a los votantes en estados clave. Harris y Trump hacen campaña sin descanso en su último esfuerzo por ganar a los votantes de estados bisagra que podrían definir esta reñida contienda por la Casa Blanca. En Michigan, Harris se dirigió a 200.000 estadounidenses de origen árabe a quienes les prometió que hará todo lo posible para poner fin a la guerra en la franja de Gaza. Y quiero decir que este año ha sido difícil, dada la magnitud de la muerte y la destrucción en Gaza, y dadas las víctimas civiles y el desplazamiento en el Líbano, es devastador. Y como presidente haré todo lo que esté en mi mano para poner fin a la guerra en Gaza. Para traer de vuelta a casa a los rehenes y acabar el sufrimiento en Gaza, garantizar la seguridad de Israel y asegurar que el pueblo palestino pueda hacer realidad su derecho a la dignidad, libertad, seguridad y autodeterminación. Entre tanto, el republicano Donald Trump hizo una última campaña de apoyo en Pensilvania. Allí criticó repetidamente el proceso electoral estadounidense y el sistema de voto anticipado y dijo que los resultados de las elecciones deberían estar determinados al final de la jornada electoral del martes. Los sondeos de opinión muestran a ambos enzarzados en una reñida carrera en la que la vicepresidenta Harris, de 60 años, se ve reforzada por el fuerte apoyo entre las mujeres votantes, mientras que el expresidente Trump, de 78 años, gana terreno entre los votantes hispanos, sobre todo entre los hombres. Ellos están luchando muy fuerte para robar esta maldita cosa. Miren lo que está pasando y miren lo que está pasando en su estado. Los que deberían estar encerrados son los que hacen trampa en estas horribles elecciones que estamos pasando en nuestro país. Y no sé qué va a pasar, pero para futuras elecciones ni siquiera participaré. Debería ser con las boletas en el papel. Debería pedir la identificación del votante y deberían terminar las elecciones a las 9 en punto. ¿Se imaginan? Gastan todo este dinero en máquinas y van a decir que van a tardar 12 días más para determinar el resultado. ¿Y qué crees que pasará durante esos 12 días? ¿Qué crees que pasará? Trampa, fraude. Más de 78 millones de personas ya emitieron su voto de forma anticipada por correo o en persona, lo que refleja un alto nivel de participación antes de la noche electoral del 5 de noviembre, mañana. La votación temprana para estas elecciones representa casi el 50% del número total emitido en las elecciones presidenciales del 2020, cuando en plena pandemia de coronavirus votaron más de 150 millones de estadounidenses. Alessandra Martín con toda la información desde Miami. Alessandra, buena tarde. Información desde Miami. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero de todo hay que decir que no en todos los estados hay votación anticipada y que no en todos los estados se ha terminado la votación temprana. Sin embargo, según datos de la Universidad de Florida, 78 millones de personas ya han emitido su derecho al voto. El 37,9% son demócratas, el 36% son republicanos y el 26,1% no tienen afiliación o son de otros. Algunas claves de esta votación anticipada. Vamos a ver la siguiente gráfica, porque la mayoría de votantes anticipados son
mujeres. De acuerdo con datos del laboratorio electoral de UF, el 54% de quienes han votado anticipadamente son mujeres, según las personas que ya votaron en 6 estados que llevan ese tipo de cifras. Además, votan más personas blancas no hispanas de manera anticipada, según el centro de UF. En los estados que reportan la raza de los votantes, la mayoría de estos han sido personas blancas no hispanas, quienes han representado hasta ahora un 64,2% de quienes sufragaron de forma anticipada. Y le siguen los afroestadounidenses con un 22,2%, y en tercer lugar están los hispanos con un 2,7%. Más demócratas han votado de forma anticipada que republicanos, y los republicanos están votando más que antes de forma anticipada. Y es que, aunque en los comicios anteriores Donald Trump atacó el voto anticipado por correo y en persona por decir que podía ocurrir fraude más fácilmente sin mostrar pruebas, en el actual ciclo electoral ha llamado a sus seguidores a utilizar ambos métodos. De hecho, en estados clave como Arizona, Nevada y Pensilvania se registró un incremento en votos republicanos anticipados en comparación con 2020. Y en general se ha reportado una participación menor que en 2020, cuando se recomendaba el voto por correo anticipado por la pandemia de coronavirus. Pero atención, porque en Maryland se votó un 21,7% más que en 2020, en Delaware un 47% más, y en Connecticut un 26,6% más, y finalmente en Georgia un 1,7% más. Y hablando de lo que ha ocurrido en Miami-Dade, en nuestro condado, aquí sí que se ha terminado la votación anticipada. Estamos hablando que más de 870,000 residentes del condado, que es alrededor del 57% de los votantes registrados, han votado antes del día de las elecciones, incluidas unas 290,000 personas que son demócratas, 325,000 republicanos y finalmente 238,000 que son de ninguna afiliación. Ahora bien, si usted prefiere votar el día de la elección, si vive aquí en el condado de Miami-Dade y es ciudadano estadounidense, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Vamos a escucharlo. Hay 33 sitios de votación anticipados por todo el condado de Miami-Dade que van a estar abiertos hasta las 7 de la noche. Mientras que estén en línea antes de las 7, van a poder ir a votar. Salgan a votar, no esperen hasta el mismo martes, porque si algo le pasa, después no salen y no pueden votar. Por lo tanto, nosotros queremos que salgan a votar y puedan ejercer su voto. Primero, tienen que tener en cuenta que tienen que ir a su recinto asignado y verificarlo antes de ir a votar, porque no quiere ir a un sitio que no sea su recinto. Después de eso, traigan una forma de identificación que tenga fotografía y firma, como su licencia de conducir o el pasaporte. Y para aquellos que aún tengan la boleta en su poder, ya es demasiado tarde para llevarla al correo y se recomienda traerla a una de las oficinas en Doral este lunes o bien el martes. Y hay que decir que hoy es el último día de campaña y los candidatos apuran las últimas horas para convencer a los votantes. Vamos a ver la siguiente gráfica para saber cuál es la agenda tanto del candidato republicano como del candidato demócrata. El candidato presidencial Donald Trump ya celebró un mitin de campaña en Carolina del Norte y a las 2 de la tarde estará en Reading, en Pensilvania, a las 6 de la tarde en Pittsburgh y ya a las 10:30 de la noche estará en Michigan. Y con respecto a la candidata demócrata, Kamala Harris celebrará un meeting en Allentown, en Pensilvania, a las 4 de la tarde, en Pittsburgh, también Pensilvania, a las 8:30 de la tarde, y finalmente en Filadelfia, atención, porque va a estar acompañada de Oprah Winfrey y de Lady Gaga a las 11 de la noche. Así que esta campaña de estas elecciones 2024 pues termina por todo lo alto. De momento esto es todo de mi parte. Soy Alessandra Martín. Regreso con ustedes a los estudios. Qué gusto saludarte, Alessandra. Gracias por este reporte. Buena tarde para ti en Miami.